aspectos, dice un famoso epistemólogo argentino, que es cómo se produce la construcción y la validación de conocimiento. ¿De qué manera yo construyo el saber científico y de qué manera lo valido? ¿Está? Eso es muy importante. Son los dos momentos. Por eso vamos a ver que en la primera unidad, que más o menos está denominada filosofía y ciencia, establece esa distinción, que por un lado está la filosofía de la ciencia, la epistemología, la gnosiología, el estudio del conocimiento, y después vamos a ver algo que es importante, que son las clasificaciones de la ciencia, que es lo que vamos a trabajar hoy, ¿bien? Que son la forma en que podemos pensar que las ciencias se clasifican, que son fundamentalmente de dos maneras, a partir del texto que vamos a trabajar en un momento, que es el texto de Pardo. Ahí van a ver que en la unidad 1 tenemos la bibliografía, y el texto de Pardo dice sobre la invención de la ciencia, epistemología de la ciencia social, bueno, la constitución de la ciencia occidental a través del conocimiento científico. ¿Qué significa esto? Que tenemos en ese punto dos tipos de distinción de ciencia, que lo vamos a trabajar hoy. Una manera de definir las características del conocimiento científico en términos generales, ¿qué sería ciencia? Y después una clasificación más amplia que da cuenta de cómo funciona la forma de entender la ciencia a lo largo del tiempo, ¿no? Con el paso y el transcurrir de la historia. Todo un punto importante. Vemos ahí que en el modo en que se traza las clasificaciones, nosotros vamos a tener que encontrar algo que es muy importante, y es de qué manera, de qué modo la psicología logra, por decirlo de alguna manera, de qué manera la psicología logra hacerse un lugar en el universo científico, porque vamos a ver que los textos que trabajemos a lo largo del cursado, los textos hacen alusiones a la generalidad de la ciencia, ¿no? Entonces, las exigencias para la construcción del conocimiento científico se aplican en ese punto para algunos epistemólogos, con igual medida a la física y a la psicología, ¿está? A la química y a la economía, ¿está? A la biología y a la sociología. Entonces, esa clasificación, esa distinción ha llevado a muchos a hablar de ciencias duras, ciencias blandas. La psicología fue una cosa así blandita que no le da para hacer física. Bueno, vamos a ver un poquito de qué se trata eso. Después, más adelante, en la unidad 2, vamos a ver que hay distintas concepciones a lo largo de la historia de la ciencia, y ahí entran a jugar, hay un punto clave. Pues yo les digo que más que nada, si logramos tener 4 clases, ya entramos al terreno del primer parcial, porque después de ver hoy lo de la ciencia, después vemos los conceptos fundamentales de la epistemología, que son conceptos que ustedes ya lo han empezado a escuchar desde el momento que han ingresado a la facultad del primer año, y seguramente con algunas materias que traían de la secundaria. Pero, por ejemplo, yo les digo a ustedes, ¿qué es una teoría? Ustedes me podrían responder qué es una teoría. ¿Tienen una noción acerca de qué es una teoría? ¿Qué dicen? Un conjunto de leyes que explican el funcionamiento de alguna parte de la realidad. Está muy bien. Bueno, ahí el compañero Arnaldo dio una definición de teoría. Por supuesto que hay muchas, ¿no? No vamos a... Pero sí va en esa dirección, es decir, porque él habló de leyes. Entonces, si hay una teoría es que hay leyes científicas. Y si hay leyes científicas es que en algún momento un conocimiento presuntivo fue tomando forma de hipótesis, que es una idea que yo tengo acerca de cómo funciona algo. Después eso se confirmó y se transformó en una ley. Y después un conjunto de leyes conforman una teoría. Entonces ustedes ahora están cursando psicoanálisis Freud. Sí. ¿Sí? ¿El psicoanálisis sería una ley o una teoría? Una teoría. Una teoría. ¿Tiene leyes el psicoanálisis?
Sí. Por ejemplo, El inconsciente estructurado como un lenguaje, aunque ese no es de Freud, pero no, sí. ese se fue a Jacques Lacan usted, ¿no? Vamos a Freud, más tranqui. ¿Qué dice Freud de los sueños? ¿Qué leyes rigen los sueños? que son cumplimientos de deseos. Sí, pero antes de esa definición un poquito más compleja, es bastante simple. ¿Qué dice que pasa Freud con los sueños? Es una, Condensación, el Ahí está, desplazamiento. condensación y desplazamiento. Bueno, las leyes de condensación y desplazamiento. ¿Está? Claro. Ahora, ¿qué pasó con Freud? En algún momento, escuchando tantos sueños, qué sé yo. Se refutó después. No, eso seguro, Ah, pero digo, encontraba elementos repetitivos, entonces veía, qué sé yo, que de repente una persona, como nos pasa a nosotros, qué sé yo, de repente se soñaba con la edad universitaria, se soñaba en la secundaria, o adultos, o como niño, qué sé yo, que se relacionaba con los compañeros de la facultad, qué sé yo, o sea, empezó a ver que eso se repetía, entonces le dio estatuto de ley. Lo mismo que un físico, ¿está? De repente tenemos la manera coloquial de pensar la ley de la gravedad con la manzana que se cae y le golpea la cabeza a Newton, digamos, pero en algún momento alguien pudo ver que los objetos caían y después empezó a conceptualizar eso y dijo, bueno, evidentemente hay una atracción hacia el centro de la Tierra, bueno, y así llegó la ley de gravedad, ¿está? Que forma parte de una teoría, ¿bien? Esto es clave para establecer la distinción de un conocimiento que es científico de aquel conocimiento que no lo es. Hay una forma muy clásica y tradicional en la filosofía que establece 3 elementos. La filosofía clásica establecía 3 elementos. Nosotros ahora vamos a ver 8 características. Pero la filosofía clásica establecía 3 elementos principalmente. Uno, lo acabamos de hablar, la teoría. Para ser ciencia yo tengo que tener una teoría. ¿Bien? ¿Qué se les ocurre? No les voy a pedir que hagan una abstracción extremadamente importante, sino pensar, quizás tomando lo que han estudiado en las materias de primer año. ¿Qué tiene que existir para que yo hable de que hay un conocimiento científico? Porque yo tengo que tener una teoría. Después, ¿qué más tengo que tener para que sea científico el conocimiento? El objeto, ahí está, el objeto y el método. Listo, ahí está, lo dijo Ernesto. Teoría, objeto y método. Es fundamental para poder definir un campo disciplinar. Después vamos a ver que los epistemólogos no se ponen de acuerdo acerca de qué es ciencia y qué no es ciencia, ¿no? A la psicología, al psicoanálisis, nos pegan palos, nos tratan de conocimiento en pañales, que no nos da todavía para hacer ciencia, es todo un debate, pero medianamente con ese recorte nos ordenamos, ¿está? Uno puede decir, yo le digo, supongo que de introducción a la psicología les quedó claro que las distintas escuelas tienen delimitado un método de trabajo, que tienen delimitado un objeto. O sea, ¿es lo mismo estudiar el inconsciente que la conducta? no. ¿Está? No. Bueno, y a partir de ahí se construye teoría. ¿Está? Una cuestión es pensar el inconsciente estructurado como un lenguaje, que es el modo lacaniano de definir los postulados freudianos, y otra cosa es decir, bueno, pienso el esquema estímulo-respuesta. ¿Entiende? Bien. Después, en la unidad 2 avanzamos con 2 grandes corrientes que entienden esto. Por supuesto que en lo que al método refiere tiene que ver con los caminos, lo vamos a ver bien en la clase que viene. Hay 2 grandes métodos y formas de construir conocimiento, que es el inductivismo y el hipotético deductivismo. Son 2 formas distintas. ¿Han escuchado hablar de esto? Lo vamos a ver bien la semana que viene de todas formas, pero ¿han escuchado hablar de inductivismo, hipotético deductivismo? Sí. ¿Sí? Que son 2 maneras distintas de llegar al conocimiento y que dan lugar y son la base metodológica de 2 grandes corrientes distintas en la epistemología que las vemos en la unidad 2 que conforman lo que se llama la concepción heredada de la ciencia. El empirismo lógico, que es el heredero del positivismo. Ustedes han escuchado hablar de Augusto Comte, ¿o no? Comte con M. Sí. Bueno, Auguste Comte, toda la forma positivista de entender cómo es la ciencia dio lugar a un conjunto de sujetos agrupados alrededor de lo que se llamó el Círculo de Viena, que tenían extremadas exigencias acerca de a quién otorgarle el rótulo de ciencia. ¿Está? Entonces,
A ver, alguien que pueda decirme rápidamente, ¿qué decía el positivismo? ¿Qué es ciencia? Para hacer ciencia, ¿qué hay que hacer según el positivismo? ¿No vieron algo de esto en primer año, en la introducción a la psicología? ¿No vieron algo del positivismo, de Comte? Tiene que ser comprobable. Ahí está, así, como dice Agustina. Para el Observar positivismo, también. ciencia solo puede ser algo Observar. cuyo objeto de estudio sea aprensible a través de los sentidos. En ese punto, para la gente del empirismo lógico agrupada alrededor del Círculo de Viena, el conductismo podía llegar a cumplir las exigencias de cientificidad exigidas porque la conducta es observable. Porque se puede medir también. Se puede medir, se puede observar. El esquema estímulo-respuesta es eso. Al estímulo lo puedo observar y a la respuesta también. Y las puedo medir, y las puedo cuantificar, etc. Como dice ahí en el comentario un compañero, no, el inconsciente no. Justamente para el empirismo lógico, uno dice, bueno, ¿y el inconsciente? Ajá, ¿y dónde anda? ¿Dónde lo veo yo? ¿Está? Esto me hace acordar una anécdota que siempre cuento cuando yo, bueno, ya me recibo de psicólogo y voy a hacer las prácticas en la residencia de psicología clínica del Hospital O Barrio, en una de las primeras guardias, en ese momento, no sé si ahora también, pero en ese momento hacíamos guardia de 24 horas y nos quedábamos a dormir en el hospital y estábamos charlando con médicos que ya estaban en formación en psiquiatría, conversábamos de temas de salud mental y en relación a esto salía algo muy simpático porque planteaban, sí, muy lindo lo que decís del inconsciente, Miguel. Me dice, ¿pero dónde está el inconsciente? ¿En qué parte del cerebro? ¿Dónde lo veo? Ahí uno ve cómo es la formación más anclada hoy en el 2020, en el 2010, no hace falta irse a principios del siglo XX, donde estaba el Círculo de Viena, vigente, es la tradición y la continuidad de cierta forma de entender el conocimiento científico, ¿no? Es decir, solamente es observable, perdón, solamente es científico aquello que es observable. Ahora, una cuestión que es importante, además considerar, es que a esa forma de entender la ciencia del empirismo lógico se contrapone la de Popper, que es una variante del hipotético deductivismo, da lugar a una corriente denominada falsacionismo que critica severamente al empirismo lógico, al inductivismo fundamentalmente como forma de construcción de conocimiento y propone una alternativa distinta, diciendo que en la ciencia no hay verdades, de lo que se trata fundamentalmente es de refutar los planteos y los postulados establecidos. Porque dice Popper que, bueno, que fundamentalmente él estaba muy tomado por principios del siglo XX y de haber observado cómo los valores y ciertos postulados considerados verdades irrefutables de la física de Newton habían sido derrumbados por la física de Einstein, ¿no? Entonces de repente dijo, bueno, evidentemente las cosas que uno puede dar por sabidas, evidentemente son transitorias, son, para decirlo de alguna manera, para Popper no existen verdades, todo es hipotético hasta que se demuestre lo contrario, ¿está? Por eso el falsacionismo. Para Popper la ciencia progresa y se construye de esta manera, yo tengo que establecer postulados y otros encargarse de demostrarme que son falsos, ¿está? Llegan a su momento y lo veremos con detenimiento. Hasta ahí llegamos a lo que va a ser el primer parcial. El segundo parcial son 3 unidades que son fundamentalmente, en la 3, continuamos con los teóricos históricos de la epistemología, que es uno de ellos es Thomas Kuhn, justamente, que lo habrán escuchado, lo habrán sentido nombrar o habrán tomado sus nociones porque cualquiera que habla de paradigma está sirviéndose de una noción de Thomas Kuhn. Sí, lo vimos en introducción a Thomas Kuhn. Sí, en la introducción a la psicología tengo entendido, y ahí entra esta famosa idea de cómo entender la psicología, ¿no? Como una disciplina. ¿En qué perspectiva? Para Kuhn justamente no tenía posibilidad alguna la psicología de advenir paradigma, sino justamente para Kuhn es hay distintas formas de definirla, pero entraría dentro de lo que él denominaba en un estado preparadigmático. Es decir, en el punto que hay muchas escuelas que
que conviven con distintos objetos de estudio, con distintos métodos, con distintas teorías, y no hay algo que las aúne. ¿Bien? Como por ejemplo la física, que está toda organizada hoy alrededor del paradigma einsteiniano, ¿está? Y la teoría de la relatividad. La unidad 4 vemos las dos grandes formas de hacer psicología del siglo XX, que son el conductismo y el cognitivismo. Vamos a ver los cruces entre ambos en una perspectiva epistemológica. Y la última unidad, la 5, el psicoanálisis, que es absolutamente singular en lo que a la ciencia refiere por esa relación siempre tensa, distante, fronteriza que el psicoanálisis ha trazado con la ciencia. Bien, vamos, porque nos vamos a quedar sin tiempo en breve, vamos a lo planteado por Pardo. Espera un segundo. Vamos a ver que Pardo va a trabajar en su texto justamente en este capítulo, ya les digo que comience en qué página, espera un segundo. El capítulo número 1, denominado La invención de la ciencia, la constitución de la cultura occidental a través del conocimiento científico. Espera un segundito, chicos, por favor. Bueno, entonces, como les comentaba, vamos a Pardo, vamos directamente al planteo que desarrolla en relación a cuál es la característica del conocimiento científico. Entonces vamos a tener dos formas de clasificarla a la ciencia según Pardo. Por un lado, en un sentido restringido y por otro lado en un sentido amplio. En un sentido restringido va a desarrollar 8 características que es importante seguirlas con precisión, porque son de algún modo lo que traza el horizonte y la perspectiva de lo que a su entender, y medianamente lo que la epistemología así afirma, es el horizonte de la ciencia. La primera característica dice Pardo que el conocimiento científico tiene que tener capacidad descriptiva, explicativa y predictiva a través de leyes. Miren qué interesante. Para hablar de ciencia, yo tengo que tener la capacidad de describir un fenómeno, tengo que tener la capacidad de explicarlo y también tengo que tener la capacidad de predecirlo. Y todo con leyes constituidas. ¿Bien? ¿Qué es esto? Muy sencillo. Si yo de repente, qué sé yo, tengo esta taza aquí, y yo sé que si la suelto, se va a caer al piso. ¿Está? ¿Cómo sé yo que la taza va a caer al piso? La gravedad. Porque existe una ley previa. Bueno, Por la fuerza de gravedad. Exactamente, porque existe la ley de gravedad, punto, no hay mucha vuelta. Ahí vemos algo muy importante, y es que cuando la ciencia se consolida en su conocimiento, logra trasladar a la sociedad su saber. ¿Está? Entonces yo no soy físico. Este fin de semana hubo una charla de un psicoanalista en la facultad que además es físico, pero yo no. Yo soy psicólogo. Pero yo sé que si suelto la taza se cae. Ahora, ¿alguna de ustedes, alguno, etcétera, alguna vez fue a una, no sé, a estas señoras que leen la mano, por ejemplo, y les dijo, el año que viene vas a conocer el amor de tu vida? Y efectivamente, vino el año siguiente y alguien conoció el amor de su vida. Eso es técnicamente hablando, una predicción científica. No. No. No, ¿por qué? Porque no todo lo que esas personas dicen se cumple, profe. No, y ojo, los científicos tampoco, perdón, los científicos tampoco, no es, ahí está muy bien lo que dice, no es por el resultado de la predicción, qué sé yo, también hay es incomprobable. Sí, pero porque no hay leyes, no, exactamente, porque no puede, Claro, no tiene explicación, dice Ernesto, pero no tiene explicación porque no hay leyes, ¿está? Y porque no es una ciencia. Yo tengo que construir leyes que me permitan ir desde la teoría al fenómeno, ¿está?
Bien. Piensen que así funciona la ciencia. Yo tengo el fenómeno y con la teoría voy y vengo. Si yo tengo ya el fenómeno, con la teoría lo explico. Claro. ¿Está? Por ejemplo, qué sé yo puedo tener, el otro día charlaba con un colega y me comentaba, no sé, en el Poder Judicial, los peritos trabajan casos de homicidios así muy resonantes, muy famosos. Ahí llega el hecho consumado. Yo puedo explicarlo, bueno, puedo decir, este sujeto llevó a cabo un pasaje al acto homicida a partir de una estructura paranoica de su personalidad, y describo el fenómeno y lo explico. Bueno, asesinó a tal persona porque esa persona representaba tal cosa en su historia. ¿Está? Lo explico con teoría. ¿Está? Sí. No soy un periodista que estoy, no, mirá, este la mató porque qué sé yo. No, lo explico. Si soy un psicólogo del Poder Judicial, formado en psicoanálisis, explico lo que pasó. Ahora, cuando tengo la teoría y no tengo el fenómeno, ahí estoy en el terreno más complejo del conocimiento científico, que es la predicción, que no es para cualquiera. ¿Está? Entonces yo siempre pongo el ejemplo de los astrónomos. Los astrónomos la hacen bárbara. En el año 2047 pasará un cometa el martes 13 de agosto a las 23:58 hora argentina. ¿Está? Y llega ese día y efectivamente pasa el cometa. Es una predicción absoluta. Sí. O el físico que dice, mirá, si los objetos son atraídos al centro de la Tierra, suelto la taza, se cae. ¿Bien? Pero eso se hace a través de leyes. La señora que lee la mano no tiene una teoría. ¿Está? Bien. No tiene una teoría científica, no hay una construcción científica de su conocimiento. ¿Está? Y la construcción y la construcción y la teoría justamente implica la abstracción conceptual que a mí me permite decir que, bueno, viene el juez y le dice a ese psicólogo, che, y este hombre volverá a matar como lo hizo. Bueno, ahí el psicólogo va a estar en un aprieto porque va a tener que poder fundamentar una respuesta al juez que se la está solicitando. ¿Está? Porque por supuesto que la complejidad humana no es el objeto que abordan los astrónomos o los físicos. Es bastante más delicado el asunto, entonces uno no puede trazar matemáticamente lo que va a ocurrir. Pero sí, bueno, eso es una exigencia con la cual uno tiene que verse. Entonces, esa es la primera característica. La segunda, carácter crítico. Es decir, lo que dice Pardo es que el científico tiene que mantener una posición crítica ante los fenómenos que aborda. ¿Está? Dice, ¿qué significa crítico? Es el carácter problemático y cuestionador histórico en lo que a la ciencia refiere. Fundamentalmente preguntar y establecer problematizaciones. Esto parece sencillo, pero es importante, ¿no? No siempre ocurre. No siempre ocurre. Piense que, por ejemplo, un científico que cuestiona y establece preguntas científicamente, interroga e incomoda el poder de turno. ¿Está? Imagínense a Copérnico en la Edad Media diciendo, che, a mí me parece que la Tierra no es el centro del universo, ¿no? Yo creo que es uno de los planetas que gira alrededor del Sol. Y bueno, eso lo pagó caro con eso. ¿Está? Desertores paradigmáticos, dice Ernesto. Bueno, después ahondamos con eso. Sí. Establecer un cuestionamiento que no es sencillo, porque, bueno, ayer yo escuchaba una entrevista donde un ex ministro de Economía de Argentina reconocía que en la pandemia hay algunas cosas que la cuarentena como medida se extendió más de lo debido por razones más políticas que científicas. Lo dijo así. Bueno, el cuestionamiento científico por ahí no se lleva muy bien con la política, ¿está?
Por ejemplo, yo quiero investigar pobreza, por ejemplo, o quiero investigar ciertos temas delicados, al poder político de turno no le simpatiza. ¿Está? Al poder político, al poder económico o a cualquier orden, qué sé yo, imagínense ustedes diciendo, che, a ver, qué sé yo, hagan una investigación en una sociedad islámica y se encuentren con que la gran mayoría de las mujeres, qué sé yo, padecen depresión, por decirlo de alguna manera. Y, qué sé yo, va a ser difícil para el poder social y político allí imperante vérselas con ese cuestionamiento. ¿Se entiende? A eso apunta parte. Tercera característica es aspiración a la universalidad, que esto es muy importante. En tanto, no hay de algún modo una ciencia de lo singular. Espera un momentito. Bueno, chicos, perdón. La aspiración a la universalidad como tercera característica, dice Pardo, que no hay ciencia de lo particular. Es decir, yo no puedo hacer un conocimiento científico si no tengo la aspiración de que ese fenómeno funcione siempre de la misma manera y en todo lugar. Por ejemplo, si yo dijera que esta taza se cae hoy, pero no sé si se cae mañana, y no sé si se cae en Buenos Aires, y no sé si se va a caer dentro de 10 años en Nueva York, estaría ante un problema en términos científicos. ¿Está? Yo tengo que aspirar, la idea es que eso funcione con una lógica del para todos, en todo momento y en todo lugar. ¿Está? Y la ciencia tiene que funcionar así. Justamente ahí es donde colisiona el psicoanálisis con la ciencia, porque el psicoanálisis justamente trabaja con lo más singular que es el sujeto, ¿no? Y la ciencia busca conocimientos universales. Entonces ahí se produce un crujir, con lo cual hay que vérselas. Profe, disculpe una pregunta. Sí. ¿El texto es del año 2012? De Pardo ya les digo exactamente la fecha. Ya les digo. Como no puedo acceder al aula, lo busqué por internet al texto. Sí, exactamente, exactamente. Ah, ok. Muchas gracias. Es la versión del 2012, exactamente. Pero entiendan esto, ¿no? O sea, la ciencia necesita construir conocimientos universales. Pensemos que eso yo lo nombré recién, la pandemia, cuando se trabajó, por ejemplo, para las vacunas, justamente la gente que tomó conocimiento de cómo se hacían las pruebas para poder fundamentar científicamente lo que es la eficacia de la vacuna, riesgos posibles, etc. Y se hacían grupos, ¿bien? Para tratar de decir, bueno, medianamente en toda la población mayor de 60 a 65 años no va a haber problema. Bueno, eso se estudia y se aborda científicamente. El para todos es el horizonte de la ciencia, ¿bien? Nosotros tenemos un campo que, bueno, tiene su complejidad, que es el campo psi, donde las cosas no funcionan así muchas veces. Entonces, incluso a pesar de construir conocimientos universales, yo, por ejemplo, recién le hablaba de estructura paranoica. La paranoia, uno le podría dar dentro de la psicosis una forma, por decirlo de alguna manera, universal, ¿no? Todos los psicóticos paranoicos funcionan de una determinada manera. Ahora, probablemente un paranoico no es similar a otro paranoico en otros aspectos, ¿no? Y eso me parece que es el punto clave de encontrar los intersticios entre el conocimiento científico y, por ejemplo, el campo psíquico. ¿Profe? Sí. Usted, por ejemplo, recién decía, cuando un perito de los tribunales explica un asesinato de un psicótico,
Sí. que no siempre, o sea, si bien uno puede dar la teoría y explicar, pero no siempre un psicótico paranoico termina matando a alguien, digamos. Por supuesto, no, por supuesto. Claro. Por eso lo que yo le estaba diciendo, Sí, es lo que usted me es dice, distinto en es la lo que, es psicología. lo que uno le podrá responder al juez Claro. que haga la pregunta. Pero yo puedo explicarlo y dar esa explicación, que llevó a cabo un pasaje al acto de esa naturaleza, porque por su estructura paranoica, la otra persona estaba representando X cuestiones en su vida, entonces, ¿se entiende? Desarrolló un delirio persecutorio y en función de eso ejecutó el homicidio. ¿Está? ¿Por dar? Sí, sí. Es para entender eso. Claro, claro. Entonces, este saber que se construye, esto es muy importante, tiene que estar fundamentado de dos modos. Y acá tenemos las dos maneras de diferenciar y de clasificar a las ciencias también. Hay ciencias lógicas, nos va a decir Pardo, donde tenemos la lógica y las matemáticas, que tienen su carácter abstracto. Y por otro lado, tenemos las ciencias empíricas, donde están todas las ciencias naturales y sociales que trabajan con aspectos observables, ¿está? O registrables en el campo empírico. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo logro fundamentar el saber lógico y matemático, de alguna manera era la gran aspiración del Círculo de Viena, ¿está? Porque en ese momento la física se transformaba en el gran saber del siglo XX, ¿está? De inicio del siglo XX. Y ustedes lo encuentran de un modo muy sencillo. Ustedes vieron la película Oppenheimer, la que ganó el Oscar. Sí. Bueno, si no, más o menos hay una escena que es muy simple. Bueno, no es simple en la complejidad de la ciencia, pero sí para que puedan verlo. En un momento, los físicos que están investigando están con pizarrones, con fórmulas matemáticas y físicas, explicando cómo va a funcionar la bomba atómica que después va a explotar. ¿Qué significa? Todo ese saber estaba fundamentado lógica y matemáticamente. ¿Qué significa esto? Que ellos no necesitaron andar tirando bombas atómicas por todos lados, ¿verdad? Han hecho todo un estudio lógico y matemático, se hizo una prueba y después la bomba se arrojó, ¿está? Ese saber tenía un fundamento lógico-matemático, ¿está? Si un astrónomo dice que en 25 años, con día y horario preciso, va a pasar un cometa, es porque hay un saber que está fundamentado lógico-matemáticamente. La otra manera que yo tengo para fundamentarlo es empíricamente, que es lo que medianamente hacemos la mayoría de los científicos sociales. Yo el otro día yo veía que una colega está abordando problemáticas de salud mental en adolescentes de la escuela secundaria tucumana. ¿Cómo lo fundamenta? Porque hace entrevistas y encuestas con adolescentes y se encuentra con problemáticas de salud mental. Es decir, va al campo empírico. ¿Cómo hace un economista para decir que en Argentina hay un 50% de pobres? Porque se hacen estudios, se encuesta, se trabaja con distintas variables y se obtiene esa información. ¿Entienden? O sea, en un ejemplo tenemos la manera de fundamentar el saber de un modo lógico-matemático y en otro de un modo empírico. Para que ustedes sepan, y esto es algo que yo lo trabajé en mi tesis de maestría y lo tengo desarrollado en mi libro, que va a salir dentro de poco, es la gran diferencia del psicoanálisis entre Freud y Lacan, porque Freud buscó fundamentar el psicoanálisis por el lado de las ciencias empíricas. En cambio, Lacan buscó fundamentarlo por el lado de las ciencias lógico-matemáticas. Por eso Lacan apela a la topología y una serie de cosas. Pero ese es un punto que lo van a ver a lo largo de la carrera, no importa ahora. La otra característica, que es la quinta, es el carácter metódico, es lo que le comentaba hace un momento. Es el método, el camino, de qué manera construyo conocimiento, inductivamente, hipotético-deductivamente. Tiene que haber un método. Después, la sexta característica es la sistematicidad del conocimiento. ¿Qué significa la sistematicidad del conocimiento? Que el conocimiento que yo aborde, despliegue y desarrolle, el mismo tiene que tener un orden sistemático. ¿Qué significa esto? Que si yo digo,
es la correlación entre los elementos, entre lo teórico y lo empírico, por ejemplo, ¿no? Que si yo pueda decir que algo tiene un enlace sistemático y un orden lógico. Por ejemplo, si yo digo, doy un ejemplo siempre en relación a la pandemia. La enseñanza virtual en la pandemia dio lugar a problemas de aprendizaje en niños escolarizados tucumanos. Ahí hay un orden sistemático, pues yo tengo enseñanza virtual, problemas de aprendizaje, hay una correlación. Vieron que circula un meme que es muy divertido, esto de la no correlation, ¿viste? Cuando uno dice una cosa que no tiene nada que ver con otra. Por ejemplo, que yo diga, el paso del cometa Halley afectó los problemas de aprendizaje en estudiantes secundarios tucumanos. Eso sería un ejemplo burdo de algo que no tiene un orden sistemático. ¿Está? O por ejemplo, como alguna vez alguno lo hizo, en relación a las problemáticas ligadas al autismo, es decir, que había una relación entre el autismo y, la vacunación en niños. Y después se demostró que eso era todo un absoluto delirio que estaba al servicio de ciertas industrias farmacéuticas que estaban buscando. Bueno, ahí sería un ejemplo de un científico no objetivo, las vacunas, los chips, exactamente. En ciencia hay que tener una sistematicidad y un enlace lógico a los planteos. ¿Está? Por ejemplo, esto, o por ejemplo la relación de la virtualización de la vida cotidiana y las adicciones tecnológicas. Ahí tenemos un enlace lógico muy, muy claro. La ciencia opera y funciona de esta manera. O por ejemplo, que se ve mucho hoy, lo relaciona al campo de la ecología, y es un punto que lo vamos a ver al pasar el momentito. Se tiene que comunicar, la séptima característica, es un lenguaje preciso. ¿Bien? La ciencia tiene que ser precisa en su comunicación, entre sus pares y también hacia la sociedad, al momento de transmitir los conocimientos, ¿no? Eso es una exigencia por la cual se apuesta y se tiene que cumplimentar. Y la octava es una característica fundamental. Esta es una característica que no siempre se cumple, lamentablemente, y que no siempre se cumple porque muchas veces le ha costado a muchos científicos a lo largo de la historia pagarlo incluso con su propia vida, que es la pretensión de objetividad. El científico tiene que ser objetivo en su planteo, más allá de que la objetividad de sus investigaciones y sus resultados afecten al poder de turno. Eso vamos a ver ahora en la clasificación amplia de las ciencias, como por ejemplo en la Edad Media cuestionar el saber imperante de la época alrededor del orden teológico y costaba. O por ejemplo, como les decía recién, ir a investigar cuestiones de género en sociedades, qué sé yo, donde impera el radicalismo islámico, y bueno, está medio difícil, ¿tá? Se lo puede pagar a eso. Es un tema complicado, y muchas veces ocurre que se cuestiona la objetividad del conocimiento científico, no solo en relación al poder de turno, sino también a los intereses económicos, que eso también es todo un tema, ¿no? Por ejemplo, uno podría decir cierta veracidad o cierta credibilidad de los resultados de la eficacia de los psicofármacos en los abordajes de problemáticas de salud mental, cuando tenemos que la industria farmacéutica es una de las más poderosas del mundo. O sea, eso es un punto que es importante tener en cuenta. Por pretensión de objetividad se apuesta a eso. Vamos a ver que, como les decía, que tenemos la clasificación de la ciencia en ciencias formales y ciencias fácticas, que está en la página 25, ahí tienen el cuadrito para desarrollarlo. Y después, por último, para ir cerrando, ya se nos acaba el tiempo, van a ver que a partir de la página 26-27 tenemos la clasificación de la ciencia en un sentido amplio, donde tenemos tres paradigmas. El paradigma premoderno,
que está anclado en los valores de la Edad Media, el paradigma moderno, que es alrededor de ciertos valores que buscan trazar posiciones centrales en relación al siglo XX, y por último el paradigma actual, que está ligado más que nada a los saberes ya de la época donde se cuestiona el accionar científico y cómo la ciencia, de alguna manera, se ha visto cuestionada, por ejemplo, por la ecología, ¿no? Hay efectos de la ciencia, del andar científico, contaminación, ese tipo de cuestiones que en el paradigma actual están cuestionadas. O sea, la clasificación en un sentido amplio son tres grandes paradigmas: premoderno, moderno y el actual. Así que bueno, chicos, ya se va a cortar el Meet, así que ya estamos hace casi hora y media, así que, bueno, esto más que nada con el texto de Pardo, así que, ¿alguna duda, alguna pregunta? Si no, ya Tenemos que ir viendo otros textos para el próximo práctico, por sí, ejemplo. para la próxima clase, ya les digo, vamos a trabajar el texto de Diegues Lucena, Conceptos Fundamentales. Diegues Lucena, Conceptos Fundamentales. Bien. Bien, gracias. Bien. Profe, ¿hay alguna posibilidad de que dejen la bibliografía en Facebook o algo, ya que no podemos acceder al aula? Si no se soluciona el aula virtual esta semana, sí, pero me dijeron que se soluciona hoy Rocío, mismo. yo pude ingresar Jan recién del aula dice. y los descargué, y si querés los adjunto por el WhatsApp. Por favor, sí, sí. Te cortamos Ya dice que ya está funcionando, así que está resuelto ese tema. Bien, gracias. Bien, gracias, profe. Bueno, hasta la semana que viene, chicos, nos vemos. Muchas Hasta la próxima gracias. semana, profe, gracias. Profe, gracias. Hasta luego, gracias.